Muy buenas noches amigos del Círculo de Cine, Miguel Contreras Torres. Bienvenidos a la sesión número 11 del Seminario de Lectura Semiótica y Cine, donde estamos revisando el libro que lleva el mismo título, el título de Semiótica y Cine, Lecturas Críticas de Juan Carlos González Vidal, una publicación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, publicada en México en el 2008. Estamos en la segunda parte del libro, terminando prácticamente la segunda parte y el capítulo cuarto que se refiere a Yesterday, Amapola y Summertime en Once Upon a Time in America de este libro. Está revisando González Vidal estas tres canciones, estas tres obras en relación con la película, y hoy vamos a iniciar este cuarto capítulo hablando sobre estas relaciones con estas canciones. Así es que vamos a continuar con la revisión de este libro. Nos habíamos quedado en la página 137, en el comienzo de este capítulo cuarto. Dice González Vidal que desde el momento en el que un intertexto interviene en la producción de sentido del texto englobante, es necesario prestar una atención particular a las modalidades de inserción del intertexto y a sus formas y grados de codificación. En este capítulo, González Vidal se ocupará de la película Érase una vez en América, de Sergio Leone, en 1984, en relación con la inclusión de las canciones Yesterday de Lennon y McCartney y Amapola de Joseph Lacalle y Roldán, y de la pieza operística Summertime de la ópera Porgy and Bess de George Gershwin. Esta película, Érase una vez en América, es un argumento basado en la novela The Hoods de Harry Gray, que aborda un tema recurrente en la cinematografía norteamericana, que es el de los gángsters, desde una perspectiva diferente, ya que aquí se le va a conceder una mayor importancia a los vínculos de amistad y a las relaciones afectivas en general. En la página 138 menciona que entre los aspectos importantes esta película pues es una de las más logradas en el ramo. La soberbia del director de Leone se ve realizada por un reparto de primer nivel. La música de Ennio Morricone, también como un colaborador inseparable de Leone, va a participar en esta película. En la página 139 menciona que la anécdota se centra en la sociedad de varios amigos del Lower East Side en Brooklyn, surgida durante la infancia o la adolescencia de los protagonistas. Esta amistad se va a prolongar hasta la edad adulta, hasta el momento en el que algunos de ellos murieron en un tiroteo y otro más fue perseguido para ser asesinado, por lo que tuvo que desaparecer durante más de 30 años. Su regreso a Nueva York va a permitir aclarar las circunstancias que obligaron al grupo a disgregarse o desintegrarse. El primer apartado de este capítulo cuarto se titula El pasado y el presente, que un poco tiene que ver también con la estructura narrativa de este filme. Dirá González Vidal que la estructura narrativa de esta película tiene como base la dicotomía pasado-presente. Después de la primera escena, la película se abre con una analepsa, un flashback, por una secuencia que remite al momento de la descomposición del grupo. De la escena 2 a la 7 se observa la búsqueda de dos individuos que hacen del protagonista principal para matarlo, la forma en que logra librarse de esta persecución y en la que abandona Nueva York. Desde la primera secuencia se va a poner en evidencia la complejidad de la sintaxis narrativa, porque dentro de esta analepsa van a tener lugar otras dos en las escenas 3 y 4, que se van a plasmar como una rememoración del protagonista. En la escena 3 va a comenzar a escucharse un teléfono cuando Nutless despierta en el salón de chinos.
aquí va a continuar escuchándose durante el pequeño bloque conformado por regresiones secundarias, en el caso de el timbre del teléfono, que se introduce como un indicador sintagmático. Por un lado, va a esbozar una relación sintáctica entre las imágenes de este bloque que apunta a una relación secuencial, y por otro apunta también la secuencialidad entre las analepsas secundarias y la principal. En sentido estricto, el timbre no tiene ninguna relación con la morfología del enunciado icónico, en que aparece por primera vez. Seguidamente se va a producir una superposición de imágenes. Por un lado la lámpara de petróleo y a un lado de Nuttles, y va a ser sustituida por un faro sostenido por una grúa que ilumina los cadáveres de 3 personas. En ese sentido serán los amigos de Nuttles, que están tendidos en la calle. Luego la fiesta de despedida a la ley seca en el club que el grupo ha instalado abajo del restaurante del Gordo Moe. Y después en la escena 4 aparece un teléfono con el nombre de el sargento Holleran, y el momento en el que Nuttles marca un número telefónico. Es donde el timbre del teléfono entra en relación ahora con la composición de la imagen, y en donde partimos para establecer el vínculo secuencial, el vínculo secuencial. En la página 141 menciona que estas regresiones se van a insertar fragmentariamente y no en un orden cronológico. Algunas corresponden a las escenas 50 y 51. Y más adelante, pues ya en el desarrollo de la temporalidad de la película, la escena 7 se desarrolla en una terminal de trenes donde Nuttles abandona Nueva York, y al momento de comprar el boleto elige su destino, que será Búfalo. El paso por la puerta que comunica la sala de espera con el andén marca su desaparición de esa ciudad, de Nueva York. La escena 8 comienza en la misma estación en el que Nuttles aparece en la sala de espera. Ya han transcurrido entonces 35 años. Esto se deduce por indicadores verbales y gráficos. El desarrollo de la acción va a tener lugar ahora en 1968, que será el presente del relato. La canción Yesterday se inserta por primera vez al inicio de la escena. La versión inscrita es predominantemente instrumental, solamente se incluyen 2 palabras de la letra de la canción. Estas son Yesterday y Suddenly. El fondo musical se cierra, o con que cierra la escena 7, se prolonga brevemente en la escena 8, y aparece la puerta que comunica el andén con la sala de espera. Posteriormente, esta canción, Yesterday, sustituye el fondo musical anterior, y casi inmediatamente, en un close-up, aparece el rostro avejentado de Nuttles reflejado en la cubierta de la puerta. La canción es introducida con el término Yesterday y se pone de relieve su función principal, esto es, reforzar el enunciado icónico narrativo, subrayando el contraste entre un tiempo anterior y el actual. El paso de una secuencia a otra activa el par dicotómico pasado-presente. Este par juega un papel fundamental en la organización del contenido de la canción, y es lo que posibilita el ensamblaje semiótico de los 2 textos. Debido a las restricciones semióticas del texto englobante, aparecen estas figuras nucleares relativas a la relación amorosa que aparecen en la canción y que han sido neutralizadas en el proceso de la intertextualización. La supresión de la letra, con excepción de estos 2 términos, estas 2 palabras que ya hemos señalado, apunta desde la perspectiva de la intención del texto, de este texto englobante. Solamente va a interesar poner de relieve la relación contrastiva pasado-presente. También, pues, el hecho de que la canción sea introducida con la primera palabra y que no haya ninguna otra hasta Suddenly. Todo esto sugiere una toma de conciencia por parte del protagonista del
devenir temporal. En la página 143 dice González Vidal que si tenemos en cuenta este núcleo sémico de la decadencia que en la letra de la canción se expresa, es que podemos decir que, al igual que la intertextualización del tango por una cabeza, opera autónomamente un sistema de significantes melódicos, entre comillas, que al ser suprimido el código lingüístico, se encarga de manifestar un contenido semántico que hace coincidir el enunciado icónico con el enunciado musical. También dichos significantes cumplen una función de relevo, dice González Vidal. Esta función solo es posible debido a que, por sus características estructurales, la canción presenta una solidaridad centralizante entre sus códigos constitutivos como eje, cuyo eje es un mismo sistema de contenidos. Tanto en la pieza de Lennon y McCartney como en la película de Leone se da una especie de irrupción del pasado en el presente. En la situación del presente se produce una desestabilización en virtud de tal irrupción. En el filme, esta impresión se ve acentuada por el hecho de que no se proporcionan indicios de la historia de Nutless durante el periodo de los 35 años que van desde su salida hasta su regreso a Nueva York. Dice González Vidal que ya había comentado que la sintaxis narrativa del filme se construye a partir de una oposición entre pasado y presente. En la página 144 abordará este hecho en las escenas 8 y 9 de la película, que introducen el presente del relato, y en la 9 Nutless explica a el gordo Moe el hecho que decidió su retorno a Nueva York. Este retorno permitirá aclarar la desintegración del grupo. Otra analepsis se da en la escena 10, que marca la transición, es decir, una parte de ella se desarrolla en el presente, en el café Fat Mouse. Y bueno, en esta escena, al quedar solo Nutless, se pone a mirar las fotografías de Débora, y esas fotografías constituyen el detonador de los recuerdos y el pretexto textual para convocar nuevamente al pasado. La analepsa comprende de la escena 10 a la 25 y su función es relatar la manera en que se formó la pandilla, los obstáculos que tuvo para enfrentar su organización en un principio, y la estructura narrativa de esta película no es para nada simple, dice González Vidal. A partir del presente, el filme se remite a distintas épocas del pasado. Menciona que van construyendo el sentido del tiempo actual en el relato. En la página 145 nos va a hablar de la próxima secuencia referida al presente, que incluye solamente las escenas 26 y 27. En ellas Nutless obtiene información sobre el por qué se le hizo volver a Nueva York, y este por qué se refiere a un contrato para eliminar a alguien. La siguiente regresión abarca de las escenas 28 a la 35. Esta secuencia remite a otro periodo del pasado, que será el de la edad adulta de los protagonistas, y se va a centrar en un perfil de las actividades de la pandilla. La retrospección anterior termina con la entrada de Nutless a la prisión siendo un adolescente. En este punto, González Vidal destaca el engarce entre las escenas 27 y 28, que se basa en una continuidad compositiva de la imagen, porque al final de la escena 27 se ve a Nutless llevando una maleta con el dinero del contrato antes mencionado. La cámara enfoca la mano que lleva la maleta, luego al personaje caminando hacia el punto de la toma, y después un disco volador y la mano de un tercero que lo atrapa. En la escena 28, la cámara vuelve a la posición con respecto a la mano del protagonista que lleva esta maleta. En la página 146 menciona González Vidal que en la fluctuación de secuencias
que se han referido al pasado y al presente, es que se va construyendo la trama de esta película. Utiliza formas variadas para pasar de un tiempo al otro, que van del simplemente un corte simple a una superposición de imágenes o la continuidad compositiva. En esta última regresión se observa también cómo la pandilla extiende el marco de sus actividades de la venta clandestina de alcohol al robo y al asesinato por encargo. La secuencia termina con la escena en que Noodles conduce el automóvil hasta un muelle y lo precipita al agua con Max, Patsy y Cook-Eye en el interior de este automóvil por haberle ocultado que había que matar a Joe en lugar de llevar a cabo una simple transacción de joyas robadas. Luego de la escena 35 se produce un corte y enseguida aparece el gordo Moe y Noodles viendo la televisión en el café del primero. La escena 36 es la única que en esta oportunidad integra el presente del relato. La página 147 va a hacer mención de una entrevista que forma parte del reportaje sobre el llamado escándalo Bailey y que aparece la fecha de noviembre 10 de 1968. O sea, aquí vemos un indicador de lo que se había dicho anteriormente, esta función de expresar coordenadas temporales precisas que van a tener la intención de referenciar un momento específico en el que se verifica la semiosis. En la escena 36 concluye con un close-up del rostro de O'Donnell durante esta entrevista, mientras que la escena 37 muestra el mismo rostro, solo que 35 años más joven. Es en esta secuencia, que abarca la escena 51, donde se genera explícitamente el choque de intereses que opone a Noodles y a Max, que conducirá a la desaparición del grupo. En la página 148 es más preciso González Vidal al afirmar que el desacuerdo va a girar en torno a la negativa de Noodles a que la pandilla se asocie de manera permanente con los sindicatos. En las escenas 52 a 57, estas van a funcionar como una especie de apódosis porque va a revelar la situación actual real y proporciona la explicación de los acontecimientos que culminaron en la separación del grupo y la muerte de los dos miembros principales de este grupo. En la página 149 menciona que pues a través de este diálogo que ambos sostienen, Bailey hizo al protagonista para asistir a una fiesta, una invitación, y es ahí cuando Noodles se entera de que Deborah se ha convertido en amante de Bailey. Aquí la redundancia del núcleo sémico de la revelación constituye una base sobre la que opera la producción semiótica de esta secuencia. Esta base es la isotopía que permite la inteligencia del conjunto. La revelación se produce en el presente del relato, pero aclara eventos del pasado, con lo que volvemos a la estructura de la sintaxis narrativa que hemos estado comentando, dice González Vidal. En la página 150 menciona como un hecho llamativo que a través de ese discurso, de los discursos, el protagonista se niega a reconocer a Max en Bailey y produce un funcionamiento contrastivo entre el enunciado icónico y el enunciado lingüístico materializado por Noodles, en tanto que visualmente opera una especie de identificación entre el presente y el pasado. En Noodles, desde el punto de vista lingüístico, se da una separación tajante. En la página 151 dice que no obstante, en esta misma escena, las dos perspectivas terminan por superponerse en el personaje principal. Este modo de interacción semántica entre dos códigos distintos provoca una tensión en la instancia enunciativa global. Es como si el código icónico fuera testigo
de la irrupción de un pasado que, por ciertas circunstancias, el discurso de este personaje es que intenta o lo intenta contener. Durante el diálogo entre Max y Noodles se introduce la canción Yesterday por segunda vez. Ahora, bueno, en este caso en una versión únicamente instrumental y por lo tanto su función principal, dice Vidal en la página 152, consiste en establecer la relación contrastiva entre el presente y el pasado, pero además enuncia la inminente irrupción del pasado en la perspectiva del protagonista, pese a la oposición que éste sostiene discursivamente. Antes de la introducción de las imágenes del pasado, la canción se interrumpe y comienza a escucharse el tema de la película. Aquí la melodía de Morricone aporta una mayor intensidad emotiva a este fragmento y de vuelta al presente, Yesterday continúa escuchándose. Es en esta oportunidad el intertexto va a enfatizar sobre todo la distancia que separa el presente del pasado y no propiamente una relación narrativa entre ambos. Es decir, el carácter fragmentario de las imágenes hace pensar en un proceso selectivo que se limita a destacar ciertos momentos representativos de una época que ha concluido y cuya evocación da lugar a una especie de estampa, dice González Vidal, entre comillas. Todo parece indicar que se destaca nuevamente la intención del texto englobante al conservar este término de suddenly, de la letra de la canción. En síntesis, dirá González Vidal en la página 153 que la función del intertexto es más amplia en esta ocasión. Reafirma la relación contrastiva entre el discurso de Noodles y las series de contenidos organizados por la morfosintaxis visual al operar de acuerdo a contigüidades semánticas con estos últimos enunciados. La escena 57 va a clausurar el tiempo presente, que es el tiempo del relato que abarca solamente algunos días, y las imágenes activan una serie de connotaciones que le dan un carácter altamente simbólico. La última secuencia va a estar formada por las escenas 58 y 59, es decir, aquella que tiene que ver con el mundo de los sueños y los créditos finales de la película. Y también constituye una regresión. En la página 154 menciona González Vidal que básicamente la película trata sobre un enigma del pasado que viene a resolverse en el presente. El enigma se plantea igualmente para el protagonista, que es el principal implicado y afectado de estos hechos, y para el destinatario externo, que somos nosotros como público. Y esto da lugar a una perspectiva simétrica entre ambos elementos. La alternancia entre las secuencias, dice Vidal en la página 155, que están referidas al pasado y al presente, las va a esquematizar de la siguiente manera. Presenta un esquema en la que tenemos el listado de las escenas y vemos cómo va organizándose la temporalidad de la historia, de manera que de la escena 2 a la 7 estamos en el pasado, 8 y 9 presente, la 10 es una transición, de la 11 a la 25 el pasado, 26-27 el presente, nuevamente de la 28 a la 35 el pasado, la 36 en tiempo presente y de la 37 a la 51 el pasado. Las siguientes, de la 52 a la 57, tendremos un presente con un elemento que aparece como marcado como mix. En un momento lo vamos a aclarar. Y finalmente la escena 58-59 en el pasado. Dice González Vidal que en este esquema ha puesto con negritas las escenas 3 y 4 porque, siendo parte de una analepsa, tiene incluidas analepsas secundarias. Al hablar de trans se refiere a esta escena de transición
que se desarrolla en el presente del relato y parte en el pasado. De cierta forma, constituye un eje a partir del cual opera el desplazamiento temporal entre una y otra secuencia, y por ese motivo, aun cuando no constituye una secuencia independiente, Vidal ha optado por dejarla aparte. Con el término mix, dice, por la razón señalada anteriormente, designa una escena mixta. Siguiendo la revisión, en este capítulo dice que la escena 44 corresponde al intermedio, pero esta aparece segmentada en este formato con una primera parte que se desarrolla en la estación de trenes, y también menciona como elemento destacado las oscilaciones entre el presente y el pasado del relato. Concluye González Vidal este apartado diciendo que aunque Yesterday es convocada para apoyar los enunciados icónicos de las escenas 8 y 56, no es menos cierto que la canción entra en relación con estructuras más amplias. Se ha visto que cómo la sintaxis narrativa de la película se construye mediante fluctuaciones entre el pasado y el presente. Esta secuenciación participa en la distribución de las categorías semióticas del texto, y algunos campos de significación se van a articular teniendo como eje la fluctuación que ya se ha mencionado. Yesterday es convocada en la medida en que es capaz de traducir, de explicar, una vez efectuadas las reducciones semióticas en el intertexto, uno de los aspectos básicos de la producción de sentido del texto englobante. El intertexto no tiene un carácter pasivo, pues lo que hace es reforzar procedimientos o procesos semióticos de diversas maneras. La canción cumple una función redundante con respecto al código icónico de este sistema textual en la primera inserción, y contrastiva además con respecto a otro código en la segunda inserción, con lo que vamos a obtener una complejización semiótica debido a las interacciones semánticas entre códigos de naturaleza totalmente diferentes, es decir, los códigos provenientes de la música y aquellos que provienen del cine. También menciona que la estructura narrativa presenta anacronías que, de acuerdo a los términos de Genet, constituyen un relato temporalmente secundario y subordinado a otros, que precisamente permite que una anacronía se manifieste como tal. Las anacronías se manifiestan en forma de analepsas internas, cuya función es explicar la situación de un presente. La canción de Lennon-McCartney tiene una estructura narrativa muy similar, lo cual la hace apta para introducirse como intertexto y cumplir en el texto de recepción las funciones descritas. El texto de recepción es el cine. En la película, dirá también González Vidal en esta página 157, que algunas analepsas asumen la función de relatos primarios con respecto a otras analepsas, lo que equivale a decir que una anacronía de esta clase sirve como soporte a otra. En la página 158 dice que aunque Yesterday se halle primeramente interpelada, entre comillas, por el contraste temporal entre las dos primeras secuencias, y luego por la conformación de la escena 56, en realidad se relaciona con estructuras globales de carácter narrativo y nocional desde el momento en el que el par dicotómico de pasado-presente asume una importancia fundamental en el texto fílmico. La canción se presenta en este caso como interpretante, similar a lo que va a ocurrir con Por una cabeza. Es un interpretante de una vasta porción del sistema semiótico de la película. Dirá que otro aspecto que falta comentar
sobre esta película y su relación con la música es la emotividad. Dice que la canción intensifica en el contenido semántico del filme la nostalgia por el pasado, focalizada en el personaje principal. La melodía se hace presente, se articula en la perspectiva del protagonista. Este artificio semiótico provoca la textualización de un recorrido de lectura cuyo fundamento es la propia emotividad. Dirá también, ya para finalizar, que a través de este texto va a abundar más adelante sobre la cuestión de la nostalgia en el texto, en el intertexto de Summertime de Gershwin, y pues que en este apartado quiso que resultara clara la construcción narrativa de la película, las distribuciones nocionales que en este sentido manifiesta, y que esto ha facilitado enormemente la explicación de la función que Yesterday juega en relación con los aspectos ya mencionados y la importancia efectiva que tiene en la producción de sentido. Bien, vamos a dejar aquí la revisión de este capítulo cuarto, Yesterday, Amapola y Summertime, en relación a esta película que hemos mencionado, la película de Érase una vez en América. Y pues de esa manera vamos a dejar aquí la revisión, esta película de Sergio Leone en 1984. Pues sin más, los invito a que continúen este seminario el día de mañana a las 10 de la noche en punto. Continuaremos, daremos conclusión a este capítulo cuarto y ya solamente nos quedará el miércoles revisar la tercera parte del libro, Convergencias Semióticas, y solamente un capítulo, el quinto y último de este libro, sobre Otelo de Oliver Parker. Así es que pues queda hecha la invitación para que nos acompañen el día de mañana a 10 de la noche. Mientras tanto, que tengan una excelente noche y hasta mañana.